Vamos a desarrollar este tema empezando de las definiciones más sencillas, ¿ya? La primera, que tiene que ver con la definición del movimiento oscilatorio. Previamente, veamos qué es una vibración mecánica. Entendemos como vibración mecánica al movimiento de una partícula o cuerpo que está oscilando alrededor de una posición neutra o de una posición de equilibrio, ¿no? Entonces, dentro de lo que son vibraciones, para que esto ocurra, necesitamos que existan fuerzas elásticas o de restauración que traten de hacer regresar a esa masa a su punto de equilibrio o punto neutro. Hay vibraciones que no son deseadas y otras que son hasta beneficiosas, ¿no? Entonces, dentro de las que no deseamos tenemos al ruido, fundamentalmente, y dentro de las otras que incluso forman parte de nuestra vida diaria tenemos el sonido y la luz. En este caso, yo estoy mostrándoles las 4 aplicaciones que vamos a desarrollar hoy día dentro del estudio de las oscilaciones mecánicas. Las que se originan por fuerzas elásticas, donde la fuerza restauradora lo da un muelle o un resorte. Las de una masa que pende de una cuerda, ¿no? Donde la fuerza restauradora es la fuerza gravitacional. Igualmente que en este último caso, penúltimo caso, que es un péndulo físico, donde se fija a un objeto en un punto, ¿no? De tal manera que este punto está excéntrico al centro de su gravedad, y nuevamente acá el cuerpo va a tender a regresar a su posición de equilibrio gracias a la acción gravitacional. Y en este último caso, que tenemos un disco, ¿no? Que está sujetado por una barra elástica, la cual cuando es torcida va a tender a enderezarse y tratar de buscar nuevamente su punto o su estabilidad, ¿no? Su punto de equilibrio. Todos estos movimientos obedecen a una misma ecuación cuando lo modelamos matemáticamente. Todos ellos se ajustan más o menos, ¿no?, a una misma ecuación matemática. Y esta ecuación tiene que ver justamente con este tipo de comportamiento, ¿no?, donde el cuerpo tiende a ir a una posición extrema, regresar, pasar de esa posición y nuevamente regresar a la posición neutra. Antes de iniciar el estudio de esto, vamos a analizar el movimiento circular de una partícula, ¿no?, que está alejada a un radio de valor A y que parte de una posición inicial, una posición angular inicial, phi sub 0, y que además tiene una velocidad angular constante, ¿no? Y que además tiene una velocidad angular constante. Entonces, como que está empezando a moverse desde este punto, desde este ángulo, y a partir de allí empieza a moverse. Bien. Si hubiese alguna pregunta, en todo caso, continuamos. Entonces, por ahora, olvidémonos del movimiento oscilatorio y concentrémonos en la descripción del movimiento circular, pero para que sea oscilatorio, lo vamos a analizar, ¿no?, a partir de la proyección de esa partícula en un plano horizontal o en un plano vertical, o en el eje horizontal y en el eje vertical, sabiendo que esa partícula se mueve circularmente. A ver, acá.
Tengo esta partícula, la que ya expresé hace unos minutos, y entonces en su proyección vertical, la proyección vertical en este instante es el valor de A por el seno del ángulo completo que ocupa en este instante, ¿verdad? El seno del ángulo completo que ocupa en este instante es seno de phi más omega t, o omega t más phi. ¿Eso está claro? ¿Quién es phi? El ángulo inicial. ¿Y quién es omega t? El ángulo que desarrolló durante este tiempo que se estaba moviendo. ¿Sí? Esa es su proyección Su vertical. posición con respecto al eje X se está descomponiendo nomás por un vectoring. Así es. En este caso, aquí debió decir y, pero bueno, no encontraba la imagen, decía X, lo dejé con X. Aquí estoy proyectando en el eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y para el eje horizontal sería coseno, coseno de la diferencia de los ángulos, claro. Excelente. La suma de los ángulos. A coseno del ángulo completo que ocupa en ese instante. No olvidemos que phi es el ángulo inicial y omega por t el ángulo que termina de desarrollar en un tiempo t. ¿Qué tenemos? Dos posiciones. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos las dos posiciones. Cuando yo hago el análisis gráfico de esta ecuación y tomemos como ejemplo solamente una de ellas, ¿no? Vamos a tener esta función. Una función oscilante, que depende del tiempo, ¿no? En un momento su amplitud va a ser máxima, va a regresar a la posición de equilibrio, es una función senoidal o cosenoidal, regresa a la posición de equilibrio y bueno, según el tiempo que se mueva, va a ir y va a retornar tantas veces lo establezca la duración de su movimiento. No estoy describiendo el movimiento circular, estoy describiendo la proyección del movimiento circular sobre uno de los ejes. ¿Sí? Entonces, para completar esto, he preparado también una animación en la cual vamos a ver cómo se comportan la velocidad y la aceleración de la sombra que deja ¿no? Este movimiento. Imaginémonos acá una sombrita que se mueve en este sentido, va y viene, va y viene. Inge, una consulta. Y dime. Entonces, la posición con respecto al tiempo del gráfico del movimiento va a estar dada por una función seno o coseno de acuerdo a cómo transite. De acuerdo, claro, de acuerdo a dónde yo lo esté mirando. En este caso, si lo miro en la pared, va a estar dada por la función seno. Si lo miro Claro, si usted lo mira en el eje X o en el eje Y, como usted ponga la posición. claro. Si lo vemos en el piso, que es el eje X, lo vamos a hacer con una función cosenoidal. Entonces, imaginémonos que está moviéndose la partícula, pero no vemos la partícula, sino vemos su proyección. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Está yéndose así, ¿no? Va, regresa, va, regresa. Eso es lo que vamos a mirar. Ahora, en esta animación, lo que voy a mostrar es cómo se comporta la velocidad y cómo se comporta la aceleración. Asumiendo que la velocidad angular es una cantidad pequeña en relación a la amplitud. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos viéndolo. Vamos viendo la animación. Ahí lo tenemos. En este caso, corresponde a un resorte. Es más o menos el mismo movimiento, ¿no? Yo lo voy a estirar una determinada distancia y el resorte va a hacer ese movimiento similar al que hacía la partícula en el movimiento circular. Va a regresar a un extremo y luego va a empezar a oscilar, ¿no? Tal cual lo hacía la otra partícula. Una frecuencia intermedia, vamos colocándole y vamos viendo qué pasa.
En este caso, la posición inicial fue esta distancia X máxima y luego ha empezado a oscilar de manera senoidal, ¿no? Comprimiéndose hacia la izquierda del punto de equilibrio, es decir, hacia abajo, regresando al punto de equilibrio y nuevamente regresando a su posición original, ¿no? Y entre esos dos extremos se ha estado moviendo. Vean que en esta animación me está saliendo que la velocidad, más bien, empieza a disminuir, se detiene, aumenta, ¿no? Si esta es una función, acá déjenme ilustrarlo, sería con el coseno, ¿no? Una función cosenoidal, coseno del ángulo inicial o de la posición inicial, 0 por la amplitud, coseno de 0,1, ¿no? Por la amplitud, el valor de la amplitud. Entonces, esta es una función cosenoidal. Esta más bien es una función senoidal. Seno de 0 es 0. Acá empieza con velocidad nula. Y la aceleración, al contrario, y negativa. El por qué se comporta así lo vamos a ver nosotros más adelante. Por ahora, vamos a dejarlo nuevamente en una animación un poco lenta, con una... Ok, ahí lo vemos. Fíjense cómo se está comportando la posición, la velocidad y la aceleración. Inge, pero esa parte, por ejemplo, la posición se comporta como una función coseno. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que cuando nosotros derivamos la posición, vamos a tener una velocidad. Entonces, nosotros derivando, por eso se comporta como una función seno, Sí, la velocidad. sí, Entonces, va a ser, pues, básicamente una aplicación de derivada. así es. Si nosotros recordamos la cinemática elemental, y esto es un movimiento unidimensional, la velocidad, como ya lo advertiste, va a ser la derivada de la posición respecto al tiempo, y la aceleración, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Perfecto. ¿Sí? Y de ahí salen justamente estas correlaciones. De ahí salen estas correlaciones. Otra cosita que vayamos observándolo desde ahorita. ¿Cómo está variando la energía potencial y la energía cinética? Cuando la energía potencial disminuye, la energía cinética aumenta. Y al revés, cuando la energía cinética aumenta, ¿no? La energía potencial disminuye. Entonces, están las dos. No se da el incremento de ambas, ¿no? Esto porque aquí estamos a la vez visualizando el principio de la conservación de la energía. La energía potencial y la energía cinética se mantienen constantes. Si una disminuye, la otra tiene que aumentar. Si una aumenta, la otra disminuye. Muy bien. Continuemos. Entonces ya tenemos esa animación. Entremos a lo que usted ha dicho. Y por favor, todos atentos. En la proyección horizontal, la posición era X igual a A coseno del ángulo más W por T. Y en la proyección vertical, la misma expresión, pero en términos de senos, ¿no? La velocidad y la aceleración simplemente son las derivadas, ¿no? Consecutivas de la posición, para decirlo de una forma. La velocidad derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. En este caso, de la proyección horizontal, vamos a derivar X respecto al tiempo. En el caso de la proyección vertical, vamos a derivar Y respecto del tiempo. Yo sé que ustedes saben derivar, derivada de coseno menos seno, regla de la cadena, acá esta es constante, derivada de W por T, W, ¿no? Y acá igualmente, derivada de seno coseno de la
función que es phi más omega por t, y derivada de esto es simplemente la velocidad angular v2. Aquí estoy con el movimiento circular, no nos olvidemos. Cuando derivo dos veces, derivada de seno es coseno, sale lo mismo, pero acá este w vuelve a salir afuera. Sale w cuadrado. Igualmente acá, ¿no? Derivada de coseno menos seno. Pero observen aquí en ambas expresiones. A coseno de phi más omega por t, lo tengo acá. A coseno de phi más omega por t. O sea, puedo decir que x dos puntos es menos omega cuadrado por x. Sí. En otro caso, vamos a verlo. A seno de phi más omega por t, A por seno de phi más omega por t, también está multiplicando omega cuadrado. En ambos casos, la aceleración es el negativo de la posición multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Independientemente que la proyección sea vertical o sea horizontal. Primera conclusión. ¿Sí? Y esta, muchachos, es la ecuación diferencial genérica para un movimiento oscilatorio simple. Un movimiento armónico simple, que también lo definen los libros, ¿no? Esta es la ecuación general. Este dos puntitos arriba significa la segunda derivada respecto del tiempo. Así. La segunda derivada de x respecto del tiempo, más, pasando a este término, omega cuadrado por x igual a 0, es la ecuación general de cualquier movimiento oscilatorio simple. ¿De acuerdo? ¿Y quién es W? Bueno, en nuestro caso ha sido la velocidad angular. Y en los otros casos va a seguir siendo velocidad angular. Va a seguir siendo velocidad angular. ¿No? En el caso de los textos le llaman algunos frecuencia, cuidado ahí, esto anoten, frecuencia angular o frecuencia natural. También tiene ese nombrecito. Para mí, velocidad angular en este movimiento circular. ¿No? Frecuencia angular. No frecuencia de como lo conocemos en el inverso del periodo, ¿no? Frecuencia angular. ¿Por qué? Porque está en radianes por segundo. También le llaman frecuencia natural. ¿Ya? Entonces, todos esos nombrecitos como sinónimos. Yo también lo anoto. Velocidad angular, frecuencia angular, frecuencia natural. ¿De acuerdo? Muy bien. No se olviden de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, ya lo tenemos arriba, pues, ¿no? Nosotros hemos partido de la parte inversa. La solución es x. ¿Quién es x? A coseno de phi más omega por t, o bien a seno de phi más omega por t. La solución general es a coseno de phi más omega por t más b, una constante diferente, seno de phi más omega por t. Cada una de estas es una solución particular, recordando las ecuaciones diferenciales, ¿no? De segundo orden. Esta es una solución particular y esta también es otra solución particular. Muy bien. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial genérica de un movimiento armónico simple y ya sabemos cuáles son sus soluciones particulares. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Continuamos. Acá simplemente una leyendita para saber quién es el ángulo phi, quién es A, la amplitud, quién es omega, quién es T y quién es omega por T. Que ya lo he explicado a medida que íbamos avanzando en esta diapositiva. Empecemos con el primer movimiento armónico simple. A partir de acá, yo no voy a desarrollar ninguna ecuación diferencial. Simplemente la voy a escribir. ¿Ya? A partir de las características, cómo están dándose en cuanto al cuerpo y a las leyes que gobiernan su movimiento.
Entonces, empecemos a definir movimiento armónico simple. Un cuerpo tiene un movimiento armónico simple cuando vibra bajo acciones de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a su posición de equilibrio. Ya, cumple con esa ecuación diferencial. Ahí está. Aquí vamos a ver dónde están las fuerzas restauradoras, ¿no? Aquí vamos a ver más adelante dónde están las fuerzas restauradoras. Una solución particular de la ecuación diferencial o para cualquier otro movimiento armónico simple, ya sabemos que está dado por XA coseno de phi más omega por T, como solución particular. ¿De acuerdo? Como solución particular. En el caso que la aceleración de un objeto sea proporcional a su desplazamiento y de signo opuesto, el objeto realizará un movimiento armónico simple. ¿Por qué dice esto? Recuerden que acá, en X2 puntos, aquí estoy hablando de la aceleración. Entonces, si la aceleración es proporcional al desplazamiento, X, y de signo opuesto, el objeto tiene un movimiento armónico simple. Acá ya estoy hablando de aceleración. Movimientos unidimensionales. Entonces, como les decía, a partir de acá voy a analizar algunos casos, pero únicamente me voy a concentrar en sus ecuaciones de movimiento. Nada más. Vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Y para esto necesito volver a recordar lo que hicimos en la clase anterior: periodo de vibración, frecuencia y amplitud. El segundo es el inverso del primero. Entonces definamos con mucha claridad el primero. Periodo de vibración, duración del tiempo en el cual el sistema completa un ciclo de su movimiento. ¿Sí? Frecuencia, el inverso de ese periodo. Y la amplitud es el desplazamiento máximo del sistema desde su posición de equilibrio. Desde su posición de equilibrio. Nada más, ¿no? Desde su posición hacia el extremo que llega. Aquí tienen las ecuaciones fundamentales que vinculan a la frecuencia a secas, con el periodo de vibración, ¿no? El periodo, un ciclo completo, 2pi, ¿no? Entre la velocidad. Muy bien. Esto ya forma parte de las definiciones elementales que se han revisado, pero no está de más volverlas a tocar. El primer caso. Analicemos el caso de un movimiento armónico simple provocado por un objeto sujetado a un resorte. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros el siguiente caso. Una masa, la cual ha sido desplazada hacia esta posición donde dice X máxima, o va a ser desplazada por acción de una fuerza, y lo vamos a dejar en libertad. En ese instante, la única fuerza que va a actuar va a ser la fuerza restauradora elástica, que está valorada por menos Kx. K, la constante de elasticidad del resorte, X, la deformación que ha sufrido, y negativo porque sabemos que está en contra de su desplazamiento al cual lo hemos forzado. Está yendo al lado izquierdo, habiéndolo deformado hacia la derecha. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, esa fuerza es elástica menos Kx igual a mkx. Ordenamos términos. Pasaría a sumar este término acá y diríamos mx dos puntos más kx igual a 0. Y si liberamos a la aceleración, lo dejamos como aceleración, o x2 puntos simplemente, va a quedar x2 puntos más k entre m por x igual a 0. Listo. Tiene la forma de un movimiento oscilatorio así, ¿no? La forma original era x2 puntos más omega x igual a 0. Bueno, acá
una letrita diferente K entre M, pero tiene la misma forma. Detengámonos, miremos bien esa ecuación y por ahora ahí la dejamos. No analicemos más. A esto lo llamamos ecuaciones de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento para un resorte que tiene en su extremo fijada una masa M. Y el resorte tiene la elasticidad K. Listo. Esa es su ecuación de movimiento. Segundo caso, el péndulo. Por favor, vayan acá a esta zona donde esté el mouse, donde dice mg seno de teta. Esta es la fuerza tangencial. Entonces, en esta dirección tangencial, ¿no? Planteemos la segunda ley de Newton. Fuerza, masa por aceleración. Fuerza tangencial menos mg seno de teta, porque estoy tomando, digámoslo así, hacia abajo, o si me inclino hacia la izquierda, ¿no? Y en el otro lado, masa por la aceleración, será la aceleración tangencial. La variación del desplazamiento respecto al tiempo derivado, la derivada del desplazamiento respecto al tiempo dos veces, ¿no? El desplazamiento es este desplazamiento circular. Las ecuaciones del péndulo y del péndulo físico son válidas para ángulos menores a 10 grados, donde este ángulo y el valor del seno del ángulo aproximadamente coinciden, ¿ya? Entonces, yo sé que este S matemáticamente es L por el ángulo barrido, ¿no? El arco recorrido es la longitud de la cuerda por el ángulo barrido. Eso va a ser siempre. Entonces, cuando yo hago la segunda derivada de S respecto del tiempo, me va a quedar, L es constante, ¿no? Va a quedar derivada de este ángulo respecto de el tiempo. A ver. Derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado es igual a menos G por L seno de teta. Esto ya es una simplificación. Aquí ha simplificado la masa, ¿no? Y ha hecho una transposición de términos. Pero acá todavía tengo seno de teta. Como les decía, el ángulo se aproxima al valor del seno siempre y cuando sean desplazamientos angulares pequeños, menos a 10 grados. Entonces, cuando sustituyo esta función seno por un ángulo, va a quedar una ecuación diferencial bastante similar a la anterior. Este sería teta 2 puntos, pasa a sumar G entre L por teta igual a 0. ¿Se parecen? Sí, solamente que no dice X. Y bueno, acá no dice velocidad angular, pero, ¿no? Tengo un G entre L. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de movimiento para un péndulo simple, en la cual hemos tenido que aproximar la función senoidal al valor de teta. Siempre y cuando el ángulo sea menor a 10 grados, no se olviden. Para el péndulo físico, las cosas son similares. Solamente que acá, en lugar de la segunda ley de Newton, hago uso de la definición de torque y momento de inercia. El torque neto, que origina el movimiento circular, ¿no? De este punto, que es el centro de masas, va a estar dado por el momento de inercia del objeto, multiplicado por la aceleración angular que se origina. Entonces, este está más sencillo. El torque lo va a dar la fuerza gravitacional actuando en el centro de masas. Fuerza gravitacional, M por G. Brazo de palanca en relación a este punto, esta distancia D por el seno del ángulo. Entonces, torque, el producto de esta fuerza y esta distancia. Lo tenemos aquí.
mg por d seno de teta. Igual a, bueno, lo demás es definición matemática. Momento de inercia, aceleración angular, la segunda derivada del ángulo teta respecto del tiempo al cuadrado, ¿no? Aquí nuevamente hacemos las mismas hipótesis que el caso del péndulo anterior, y esa función seno lo pasamos a teta, seno de teta aproximadamente igual a teta. Y luego de los cambios de términos tenemos la ecuación de movimiento así. Teta, dos puntos, más masa por G por D entre L por teta igual a 0. Tengo tres ecuaciones de movimiento. El último, el péndulo de torsión. Acá lo mismo, ¿no? Pero vamos a tener que hacer uso de la definición de torque, ¿no? Para barras de torsión. Este K es una constante de torsión o la constante de rigidez, también le llaman algunos del resorte. ¿Qué significa? El torque restaurador es igual a esta constante de restauración por el ángulo, la fuerza restauradora. Según el ángulo que yo haya deformado en la barra, proporcionalmente voy a desarrollar una mayor o menor fuerza de restauración. Mientras más grande sea el ángulo, más grande será la fuerza restauradora. Si el ángulo que yo deforme es más pequeño, la fuerza restauradora también es más pequeña. Eso es lo que dice esta ecuación. Entonces, esta constante es una constante de restauración, ¿no? O es una constante de rigidez también por torsión. La constante parecida a lo que teníamos acá, solo que esto es una constante para resortes o muelles de torsión, Entonces, el torque menos K por T igual, la misma definición anterior, el momento de inercia por la aceleración angular de la masa. Aquí no hay necesidad de hacer hipótesis de ángulos pequeños o grandes. Simplemente reescribimos la ecuación y le damos forma. Sería teta dos puntos más esta constante de torsión entre el momento de inercia por el ángulo igual a 0. Cuatro ecuaciones de movimiento. A veces hay ejercicios que vienen y les dicen, encuentre la ecuación de movimiento. Bueno, acá tienen ustedes ya cuatro ecuaciones de movimiento. Faltaría colocar los datos nada más, ¿no? ¿Cuánto vale K o cuánto vale M para el caso de para resortes lineales? ¿Cuánto vale la longitud de la cuerda para caso de péndulos simples? Ya pueden escribir ecuaciones de movimiento porque la gravedad es conocida. Aquí cuánto vale la masa, la distancia y el momento de inercia, ¿no? Acá esto debería ser momento de inercia. Y ya tienen la ecuación de movimiento de un péndulo físico. Y acá igual, la constante de torsión y el momento de inercia, y ya tienen la ecuación de movimiento para un péndulo de torsión. Bien, en la siguiente diapositiva voy a tener un comprimido que, como les dije al comienzo de la clase en introducción, aquí he tratado de resumir todas las expresiones de los osciladores simples en relación a la ecuación de movimiento, al cálculo de su frecuencia angular, cómo calculo su periodo, su frecuencia y cuál es la solución de la ecuación diferencial. Esto les va a gustar. Es más, ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo conocen. Ustedes ya lo conocen. Empezamos. Esta es la ecuación genérica. No se olviden. Y W es la frecuencia angular. Las ecuaciones de movimiento ya las hemos deducido en la diapositiva anterior. Acá simplemente las he vuelto a colocar de nuevo, ¿no? Aquí van a disculpar, debió aparecer, me parece, el movimiento de inercia. Bien. Pregunto, ¿cuál sería la frecuencia angular
para el caso de un oscilador simple de un resorte con una masa horizontal. ¿Cuál sería su frecuencia angular? Si hacen comparativos, W cuadrado, Raíz de K sobre M. raíz de K sobre M. Para un péndulo simple, G entre L. raíz de G entre L. Para un péndulo físico, Básicamente es lo mismo, pues, Inge. M por G por D entre L. Raíz de todo eso. raíz. Ahí está. Ahora, acá sí ya he corregido, ¿no? Es momento de inercia, ¿ya? Por favor. Velocidad angular, o frecuencia angular, perdón, para cada uno de estos osciladores simples. Facilito. ¿Se da cuenta? El periodo, más fácil todavía, porque el periodo es 2pi entre W. Entonces dividen 2pi entre la velocidad angular de cada uno de los casos que ustedes ya han sacado. Y ahí está la fórmula. La frecuencia, más fácil todavía, el inverso del periodo. Ya está. Solamente he desarrollado la primera. Las demás, el inverso, el inverso, el inverso. Punto. Y la solución, bueno, la solución de las ecuaciones diferenciales, esta ya la conocíamos, es una amplitud máxima por el coseno, ¿no? De WT más pi. Aquí, como no me hablan de posiciones en X, sino de posiciones angulares, será una posición angular máxima por el coseno de WT más pi. ¿Se da cuenta? Fácil. No quiero complicar, resuelva usted la ecuación diferencial, esto ya es conocido. ¿Hasta aquí han entendido el problema? Sí, Inge. Perfecto. Lo que viene es una cuestión un poquito más ligera, ¿ya? Van a encontrar problemas en donde van a darles resortes seriados y en paralelo. Y la idea es encontrar el periodo del movimiento oscilatorio en este tipo de casos. En todos los casos, el periodo va a ser 2pi raíz de m entre k. Este k va a ser el k de todo el sistema de resortes. Un k equivalente. Entonces es importante que sepamos calcular el k equivalente de resortes en serie y el k equivalente de resortes en paralelo. Y eso los tenemos aquí. En serie, el inverso de la sumatoria de los inversos, ¿no? ¿Sí? O 1 entre la sumatoria de 1 entre la constante de cada uno. Y para el caso de los paralelos, la sumatoria de las rigideces. ¿Sí? Anoten eso, que sobre este tema va a haber un problema. Bien, con eso terminamos, me parece, la parte teórica, ¿no? Energía en función de la posición. Ahí este es para lo que es energía cinética y energía potencial, ¿no? Energía cinética y energía potencial. Recordemos de que X es A coseno de omega más phi t, la velocidad, la derivada de esto. Y si nos detenemos un poquito más, ¿no? Por senos, por la suma de senos y cosenos al cuadrado, que es 1, va a salir esta ecuación. A cuadrado, sáquenle la raíz acá, A cuadrado igual a X cuadrado más todo esto al cuadrado. ¿Pero quién es X? A coseno de omega más phi t. Cuando elevamos al cuadrado me queda pues A cuadrado coseno cuadrado. Y cuando elevo aquí al cuadrado, factorizo A cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, y ahí queda A cuadrado. Ahí estoy demostrando la validez de esta fórmula. ¿De dónde salió? Por las identidades trigonométricas. Eso me va a permitir que cuando yo evalúe energía cinética,
un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Esta velocidad lo estoy expresando en términos de lo que acabo de despejar, ¿no? Omega cuadrado, y esto también al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la energía cinética para cualquier posición X es un medio de K a cuadrado menos X cuadrado. Para cualquier posición X, ¿eh? ¿Cuál es la máxima? Bueno, la máxima será cuando X no reste en nada, ¿no? Que esto sea cero. O por derivadas también lo pueden hacer. Pero ¿cuándo es máxima? Cuando X no resta, entonces un medio K cuadrado. La energía cinética mínima se va a dar en más menos A, la mínima, y esta será cero. A partir de acá, yo puedo decir que la energía mecánica es un medio K cuadrado. Hemos dicho que si una pierde, la otra gana. Es decir, en cuanto a la energía potencial sea cero, la energía cinética será máxima, ¿no? Pero si queremos ver la energía potencial, que es simplemente un medio de kx cuadrado, hacemos reemplazos en función de k, ayudándome de la velocidad angular. K es w por m, ¿no? Al cuadrado, mw cuadrado. Entonces, la energía potencial también lo puedo expresar por cualquiera de estas dos formas, ¿no? Esta es la más sencilla para ustedes, un medio kx cuadrado, ¿no? ¿Cuándo será máxima? Cuando x sea máxima. Es decir, cuando sea la amplitud, igual a la amplitud. Entonces, nuevamente la energía potencial máxima coincide con la energía cinética máxima. La energía potencial mínima, bueno, la energía potencial mínima será cuando X sea la posición neutra de equilibrio, no esté deformado el resorte. Y ahí no tiene energía potencial. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto en la animación original, no sé si recuerdan ustedes, donde la energía potencial disminuía y la energía cinética aumentaba. Iban así, ¿no? Entonces, la energía mecánica en cualquier instante para un movimiento armónico simple viene dada por la suma de su energía potencial más su energía cinética. Si hacemos la suma de las dos funciones que ya hemos deducido antes, siempre me va a dar un medio de K por la amplitud al cuadrado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la energía total mecánica de un movimiento armónico simple no depende de la posición. Siempre vale lo mismo. Es constante. Un medio de la constante de elasticidad por A al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos como una gráfica. Una aumenta, la otra disminuye. Siempre la suma de ambas siempre es un medio de K por A al cuadrado. O en el otro caso, también que tengo una segunda versión, donde de repente me pidan encontrar el valor de esa energía para una posición cualquiera. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, me están preguntando cuándo valen, cuándo las dos tienen el mismo valor, en qué momento las dos coinciden.